Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Muy buenas tardes. Mi nombre es Cristi Hernández, yo soy contadora pública y el día de hoy vamos a platicar súper a gusto de todo lo que tiene que ver con tema del cierre del ejercicio, ¿sale? Y para ello, pues como les digo, es importante que sepamos quiénes son las primeras personas que tienen que empezar a hacer un precierre. Si ustedes tienen personas morales, tienen que empezar a hacer un precierre absolutamente ya, incluso ya vamos tarde. Este debería de ser el segundo precierre que hiciéramos mínimo para poder empezar a platicar con nuestros clientes de cómo es que vamos a cerrar este ejercicio. Dentro de del mismo desarrollo de la actividad les voy a ir dando ciertos tips que ya les había platicado el día de ayer en cuanto al tema de cómo cerrar adecuadamente el ejercicio y qué cosas tenemos que identificar en la contabilidad de nuestros clientes, porque esas cosas son por las que la autoridad va a empezar a prestar muchísimo más atención y vamos a empezar a tener problemas, porque en el paquete económico que se presentó tienen ingresos la federación, hablando ya por parte de la autoridad, están considerando tener ingresos por recaudación de ISR, por recaudación de IVA. El IEPS no lo están considerando, incluso tienen un déficit en tema de IEPS, porque recuerden que pues bueno, a nivel mundial hay una crisis energética bastante fuerte, entonces el gobierno está subsidiando parte de este impuesto para que a nosotros como consumidores no nos cueste tanto el tema del combustible y pues bueno, eso obviamente encarece un montón de cosas y el IEPS pues no tiene ahorita contemplada la autoridad tener ingresos por tema de IEPS. Pero hay un rengloncito en la parte de abajo que fue una imagen que yo les puse hace unos días a una plática que asistí, en donde nos ponen que la autoridad está contemplando tener un 20 y tantos por ciento, casi un 30% de ingresos de otros conceptos. Y esos otros conceptos, chicos, son impuestos que no había cobrado, tema de diferencias en determinación de ingresos, obviamente está considerando también en algún momento tener ingresos por tema de recaudación de multas, diferencias, recuperación de créditos que no habían sido cobrados, entre otras situaciones. Entonces es un poquito impactante la propuesta de la autoridad, porque lo que se suma de recaudación de IVA y de ISR juntas es casi lo mismo que lo que está contemplando por otros. Entonces realmente sí estamos teniendo un panorama en donde la autoridad le va a apostar mucho a cobrar todo lo que ya tenía atrasado y a estar recaudando todos esos créditos y todas esas cosas que anteriormente no le había dado la importancia de ir a cobrar. Entonces sí necesitamos apretar un poquito en todas esas cosas que anteriormente no habíamos visto y que nos ponen de pechito con la autoridad para que seamos uno de esos candidatos en los cuales nos pueden ir a cobrar ciertas cosas, ¿sale? Entonces pues vamos anotando esta información, ¿sale? Ok, chicos, entonces pues bueno, vámonos con esta laminita. Esta lámina es muy sencilla, es prácticamente la tarifa del impuesto sobre la renta de una persona moral, título segundo, porque recuerden que ya está Recico, en donde nos dice que la tarifa es del 30%. Recuerden que Recico, ahorita estamos hablando de morales, para que no hablemos de físicas, un poquito más adelante vamos a hablar de físicas, pero bueno, Recico y todas las personas morales tienen una tarifa del 30%. ¿Cómo se determina su impuesto? Ingresos acumulables del ejercicio, menos deducciones autorizadas, menos PTU pagada, nos da una utilidad fiscal, le restamos las pérdidas en caso de que tengamos y ya tenemos nuestro resultado fiscal, al cual le vamos a aplicar la tarifa del 30%. Este esquema que vemos aquí es el mismo con el cual se van a determinar los impuestos también en recicos, personas morales, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ir analizando ahorita a lo largo de la plática? ¿Qué es un ingreso? ¿Qué es una deducción? ¿Cuáles son esas características que tenemos que ir cuidando para no tener presuntivos por la autoridad o que nos quiten deducciones? Y pues bueno, también vamos a platicar de las consecuencias que tiene el tema del reciclo, persona moral, al momento de que sale de este régimen, porque eso es algo que tenemos que ir revisando también con la autoridad, ¿sale? Ok, entonces miren, bueno, las preguntas y dudas que vayan surgiendo, yo a lo largo de la plática voy a estar aquí revisando la presentación para poder ver quiénes de ustedes tienen dudas. Entonces, si les sale alguna duda, ustedes vayan escribiendo, yo las voy a ir revisando en alternadas ocasiones mientras de que va haciendo el desarrollo de la plática, ¿va?
Entonces, pues bueno, vamos analizando primero qué es lo que la autoridad considera que es un ingreso. Porque es importante que analicemos esto, porque tal vez al momento de que veamos esta imagen o digamos, bueno, es que yo ya sé lo que la autoridad considera que es un ingreso. Sí, pero hay ciertas situaciones en las cuales nosotros no sabemos o no tenemos conciencia del alcance que puede tener ciertos movimientos en nuestra contabilidad y que pareciera ser que son parte de lo que la autoridad también dice que van a ser ingreso y no los estamos considerando. Entonces, si nosotros tenemos una revisión, que ténganlo por seguro que muchos de nosotros vamos a empezar a tener revisiones más constantes por parte de la autoridad, vamos a estar desprotegidos porque no le damos el tratamiento adecuado a ciertos conceptos en los que la autoridad nos está diciendo, esto no es ingreso siempre y cuando hagas esto. Y eso que nos está pidiendo no lo estamos haciendo. Entonces, de eso se trata esta plática, que tengamos herramientas para podernos defender en dado caso de que la autoridad llegue y nos revise y diga, espérame, es que eso yo creo que es un ingreso, y tú, a ver, espérame, no, autoridad, no es un ingreso porque tengo todo esto, entonces déjamelo como está, o sabes qué, autoridad, pues sí es un ingreso, pero pues discúlpame, no lo había hecho, y entonces empezamos a tener un montón de problemas, y eso es lo que queremos revisar el día de hoy. ¿Qué es lo que se considera un ingreso? Al momento de que tengamos nosotros depósitos en efectivo, oye, pero si me pagaron un crédito en efectivo, ahorita vamos a hablar de esa parte del tema de los pagos de créditos o esas situaciones en efectivo. Tenemos bienes, tenemos servicios, tenemos créditos, tenemos ingresos de cualquier otro tipo. Esto hablando en tema de personas morales, título segundo. Recuerden que cuando hablamos de reciclos estamos hablando de flujos de efectivo, ¿sale? Y temas de flujos de efectivo, pues bueno, ya sabemos que es hasta cuando se consideren efectivamente cobrados y por ende estas personas de reciclo, persona moral, ya no hacen ajuste anual por inflación. El ajuste anual por inflación únicamente los van a hacer las del título segundo. Ahora, ¿qué no se considera ingreso? Aumentos de capital. Yo les comentaba el día de ayer a los chicos que este punto de aumento de capital en muchas ocasiones se nos sale de control porque no le decimos a nuestro cliente que haga protocolización de esas aportaciones para capital. No le decimos, oye, ¿sabes qué? Es que ya tienes tanta cantidad de dinero en tu cuenta de aportaciones para futuros aumentos, hay que hacer la asamblea. No se trata de que nosotros tengamos que estar al pendiente del 100% de todo lo que tiene que ver con la empresa cuando esto pareciera ser un poquito más del área legal. Pero hay que ser muy conscientes, estamos en México y en México el mayor porcentaje de contribuyentes son empresas familiares, son empresas que sí se constituyeron como personas morales, pero que no necesariamente estamos teniendo una estructura detrás de estas figuras. ¿Qué pasa? Que pues de repente la persona física dijo, oye, ¿sabes qué? Ya quiero ser moral. ¿Por qué? Pues porque me da más presencia, porque soy sujeto a más contratos, etc. Entonces, vente esposa y vamos constituyendo nuestra empresa. Y te llega la empresa, y es una empresa exitosa, es una empresa que le va bien, pero al final de cuentas es una empresa que está constituida por dos personas y que al final de cuentas la otra persona solo está porque necesitaba a otra persona. Entonces, quien opera todo es este cliente. ¿Qué es lo que sí va a tener? Su contador. Se va a acercar con ustedes y ustedes van a ser los asesores de esa empresa, pero difícilmente esta persona va a tener un abogado, va a tener un área jurídica, va a tener especialización en materia laboral, no va a tener financiero, no va a tener todas esas áreas que pues al final de cuentas tendrían que estar haciendo un equipo para que esta empresa hiciera todo como debe de ser, y eso no lo topamos con el 90% de los clientes, ¿sale? Entonces no se trata que nosotros abarquemos todo, pero que sí tengamos conciencia de por lo menos estar enterados de las cosas que tiene que hacer nuestro cliente y cómo es que nosotros podemos apoyarlo, porque al final de cuentas pues eso termina siendo un valor agregado de nuestro servicio. ¿Sabes qué, cliente? Eres una persona moral. Como persona moral, en tu acta constitutiva, en los estatutos de tu acta constitutiva, aunque solo sean dos personas, dice que cada año tienes que hacer un acta de asamblea en la cual se presenten los resultados de tu declaración anual y se aprueben los estados financieros y pues bueno, se esté de acuerdo con esta información. Obviamente todo eso es un protocolo que difícilmente lo va a hacer una persona que tiene dos socios y que uno de ellos es la esposa, pero lo que sí está obligado a hacer es a protocolizar estos aumentos de capital. Porque la primera afectación que tenemos al no estar protocolizando estos aumentos es que esto que está aquí, que es el ajuste anual por inflación, se nos vuelve más alto
por tener ese concepto sin protocolizar, ¿sale? Entonces sí hay que decirle a nuestros clientes, igual mantenerlo informado, ¿sabes qué? Tienes que hacer tu asamblea y en tu asamblea hay que hacer la protocolización de esas aportaciones que estuviste dando, porque en muchas ocasiones, chicos, no me van a dejar mentir, oye, faltó para la nómina, déjate mando, oye, hay que pagar este proveedor, ahí está, oye, tenemos que hacer esta inversión, y ahí está el cliente mandando dinero a la empresa, ¿sale? Obviamente para la empresa no es un ingreso y la autoridad fiscal no lo va a considerar un ingreso porque viene de la cuenta del cliente, pero sí puede existir una observación por parte de la autoridad del por qué no estás protocolizando esas aportaciones, ¿sale? Entonces, porque si fuera un préstamo, entonces ¿dónde está el interés? Porque puedes decir, es que es un préstamo, por eso no las he protocolizado. ¿Y dónde está el interés que se está pagando? ¿Dónde está el contrato? ¿Dónde está el pagaré? ¿Sale? Entonces todo debe de tener un sentido y aquí es donde necesitamos ir cerrando este tipo de temas. ¿Qué otra cosa no va a ser un ingreso? El pago de las pérdidas por los accionistas, primas por colocación de acciones, primas por revaluación de activos fijos o capitales y apoyos económicos de programas de gobierno, ¿sale? Estos, pues bueno, son un poquito más sencillos, pero el tema del aumento de capital, ese sí es importante que lo revisemos con nuestros clientes, ¿sale? Ok, de acuerdo, entonces vámonos con la siguiente diapositiva. ¿Cuál va a ser el momento de la acumulación? Pues bueno, en personas morales título segundo, la emisión del comprobante, entrega del bien y cuando pueda ser cobrado o exigido o cuando se satisfaga cuando ya yo quede satisfecho de que ya me pagó con algún servicio o algo por el estilo, ¿sale? En esos momentos se va a hacer la acumulación, pero bueno, en todas las sociedades civiles y el resto de los contribuyentes, personas morales que están aquí en esta parte, incluyendo régimen simplificado de confianza, va a ser hasta que todo esté efectivamente cobrado, ¿sabes? Ahora, en esta de además, esta laminita en específico es en la que nos quedamos el día de ayer y en esta lámina podemos identificar los puntos que también tenemos que prestarles atención. Estos ingresos determinados presuntivamente por la autoridad es la contraparte de lo que pudiera llegar a ser una discrepancia fiscal y hablando ya también de personas físicas, personas morales título segundo y personas morales de régimen simplificado de confianza, ¿sale? Hay que poner mucha atención en los préstamos. Los préstamos a socios o accionistas, o sea, ese dinero que no necesariamente, o más bien es la contraparte, la persona física dueña de la empresa no le pone dinero a la empresa, sino que la empresa le paga o le presta dinero al socio o accionista y a cada rato se está prestando dinero. Oye, pues préstame 5,000, préstame 10,000, préstame 3,000. Nos llega la contabilidad y tenemos nosotros la relación préstamo a socio, préstamo, préstamo. Perfecto, no es una deducción, no lo estamos haciendo deducible, sería doble problema si hiciéramos deducible pero ¿qué es lo que sucede cuando la autoridad viene y nos revisa? Los préstamos a socios o accionistas tienen que estar justificados, tiene que haber un contrato, tiene que haber un pago del interés, tiene que haber un pago de ese préstamo porque es un préstamo y en muchas ocasiones nuestros clientes no lo hacen de esa manera, ¿sale? Es muy difícil que un cliente, socio o accionista realmente reúna todo el esquema de cómo se hace adecuadamente un préstamo de la empresa porque al final de cuentas dice, pues es mi dinero, yo sabré cómo lo muevo, pero no es la forma. ¿Por qué? Porque cuando la autoridad viene y te revisa, lo que va a hacer es que te va a determinar dividendos fictos, ¿sale? Y recuerden que el dividendo ficto pues es dinero que está sacando el dueño de la empresa y que no necesariamente es un dividendo. Por protocolo, si ustedes se acercan y le hacen un análisis a la Ley General de Sociedades Mercantiles, te va a decir que tú no puedes retirar dividendos de la empresa si la empresa tiene pérdidas, ¿sale? Entonces, ¿por qué? Porque tienes que cubrir primero tus obligaciones. Esas son de las cosas que a veces nos hace falta como empatar de decir, ok, ¿por qué es que un socio o accionista no va a poder sacar dinero de la empresa si al final de cuentas es su dinero? No se trata que le quede un saldo en la cuenta de banco y que ese dinero diga, ya va a ser para mí. No, recuerden que tienen que hacer una determinación de ingresos, deducciones, base del impuesto. Si se fijan, antes de determinar la utilidad, se tiene que pagar la PTU. Si recuerdan la laminita que pusimos al principio, es el pago de la PTU. Luego del pago de la PTU tienes que absorber las pérdidas que generaste ejercicios anteriores. Y una vez que absorbes esas pérdidas, ahora sí tienes una utilidad. Y sobre esa utilidad, primero tienes que pagar el 30%. Después de pagar ese 30%, entonces ahora sí
determinas una utilidad que puedes tú llegar a repartir, ¿sale? Pero después de hacer todo ese procedimiento, después de haber pagado todas tus obligaciones, después de haber pagado PTU, después de haber consumido las pérdidas que generaste, después de haber pagado el impuesto que tenías que pagar, entonces ahora sí tienes un dividendo a repartir, ¿sale? Pero esta es una de las razones por las cuales los préstamos tienen que estar justificados, porque la autoridad dice, pues sí hay flujo, pero todavía tienes obligaciones que pagar. Entonces, si ese dinero lo estás sacando como préstamo y no es un préstamo, pues yo te lo voy a considerar como un dividendo ficto. Dividendo ficto, recuerden que es pues cuando estás disfrazando ciertos gastos como dividendos. Entonces, tienes este problema y al final de cuentas te sale mucho más caro, porque recuerden que la autoridad te determine un dividendo ficto, pues va a tener consecuencias más grandes porque el impuesto es más alto todavía que si lo hubieras tú determinado como es, ¿sale? Esto más a profundidad lo vamos a ver en el diplomado, porque en el diplomado sí va a haber como un análisis completito de todo y vamos a ver el procedimiento del cálculo, consecuencias y muchos más ejemplos del tema de dividendos fictos y demás, ¿sale? Entonces, vayan a revisar sus cuentas de deudores y acreedores diversos de las empresas y chequen si tienen todo completamente fundamentado, porque van a ser de las cosas con las cuales vamos a tener que trabajar para poder evitar problemas con la autoridad. Ingresos por ganancias en transmisiones de propiedad. Recuerden que los ingresos de las personas morales y también las de las físicas van solamente sobre la ganancia cuando estamos hablando de bienes tangibles o intangibles que enajenamos, ¿sale? Construcciones y mejoras por las cuales se prestó el uso o goce temporal de bienes. Recuerden que si somos arrendatarios, tenemos un terreno o una casa o un local y nuestro inquilino nos hace adecuaciones, se va y no las deja, tenemos la obligación de acumularlas siempre y cuando eso represente una inversión. Ganancias por enajenación de activos fijos, únicamente la ganancia es la que se acumula. Los pagos que se reciben de créditos deducidos incobrables, les platicaba yo también el día de ayer que si tú ya hiciste deducible un crédito incobrable y luego te lo pagaron, vas a tener que acumularlo. Cantidades que los contribuyentes obtengan como indemnización para resarcir la disminución que en su productividad haya causado la muerte o accidente de enfermedad de técnicos o dirigentes. Esto también se los platicaba el día de ayer. Es la parte de... hay un seguro que últimamente está tomando un poquito de fuerza porque nos está sirviendo para planeaciones fiscales, porque es un seguro que te ofrecen las aseguradoras. Digo, aquí no estamos haciendo comercial de nadie, pero está GNP, está... ¿cómo se llama la otra? Seguros Monterrey. Hay otras dos aseguradoras que también sé que los tienen, y son seguros que te sirven para asegurar a una persona dentro de tu empresa. Tiene que ser persona moral, obviamente, y esa persona física debe de tener un puesto clave en tu empresa, que te genere ingresos porque tal vez es tu gerente comercial, o es tu director operativo, o es el que te da ideas innovadoras, o es el que tiene a la gente todo el tiempo contenta, o es el que se organiza para hacer ciertos eventos que te hacen recaudar bastantes ingresos, etc. ¿Sale? Entonces, si esta persona llega a faltar, tu empresa va a tener una afectación directa porque pues, se va el CEO, se va el que te trae a los clientes, se va el que mejor cobraba, se va lo que tú quieras. Entonces la empresa asegura a esta persona, el pago de ese seguro es 100% deducible, pero ese pago se va a una inversión. Entonces el seguro lo recibe y después de 5 o 7 años o 10 años, no sé cómo está en el tema de los plazos, te regresa a ti ese dinero. Entonces, cuando tú haces el pago de ese dinero es una deducción autorizada, pero cuando lo recibes es un ingreso. Y este puntito rojo que está aquí es precisamente, o está hablando precisamente de cuando recibes ese ingreso. Porque cuando lo recibes, o la estrategia que están utilizando las empresas es, ok, ahorita lo estoy pagando y yo tengo un plan de proyección a crecimiento. Entonces, en 5 años quiero aperturar una sucursal y en 5 años que yo reciba este dinero lo voy a acumular, pero ya tengo un plan de gastos para poder hacer las deducciones debidas. Y ahorita, que si yo dejara ese dinero en la cuenta me costaría un poco más, entonces mejor lo mando al seguro, no es un gasto porque lo estoy al final de cuentas invirtiendo y después de cierto tiempo lo recibo y entonces ahora sí lo acumulo, pero ya tengo mi proyección de gastos, ¿sale? Denle una checada a este punto porque puede ser una opción interesante, sobre todo ahorita que estamos a fin de año, que le pueden poner en la mesa esa opción a sus clientes para que pues consideren el hecho de poder hacer este ahorro, que al final de cuentas no es un gasto, tampoco es una compra de factura, y pueden estar teniendo por ahí temas interesantes en otras opciones de planeaciones.
Las cantidades que se perciban para efectuar gastos por cuenta de terceros sin comprobante fiscal. Todo lo que no tenga justificación de gastos y que se haya dado a cuenta de terceros es ingreso para esa persona que recibió el dinero. Si la persona moral lo recibió y no se lo gastó, con comprobantes fiscales va a ser un ingreso acumulable, ¿sale? Si se lo dieron ustedes a personas físicas para que hicieran gastos a cuenta de ustedes, el problema no va a ser para ustedes, el problema va a ser para esa persona, ¿sale? Y pues bueno, el ajuste anual por inflación acumulable. ¿Qué pasa en materia de deducciones, chicos? En materia de deducciones tenemos una situación bastante interesante porque pues ya hay algunos cambios tanto para reciclo persona moral como para título segundo y pues bueno, reciclo persona física, por favor no les digan, o más bien ustedes jamás les dirían eso, o sea, yo creo que más bien es todo lo contrario. Los clientes en cuanto dijeron ya no se necesitan las deducciones, pues ya no facturo nada, si ya no voy a pagar, ya no voy a tener deducciones, pues ya no me preocupo por gastar, ¿sale? Pero pues nos estamos topando con situaciones bastante complicadas al respecto. Perdón, veo que llegó una preguntita, me voy a regresar de una vez a leerla. María de Los Ángeles nos dice, ¿el seguro que comentas puede aplicar a personas que manejan valores, cajera, colaboradores y demás? Esto, María, depende mucho de cómo te lo valore la aseguradora. Tú tendrías que explicarle a la aseguradora, te digo porque ya lo hemos estado implementando nosotros con algunos clientes, y la aseguradora te pide como una justificación del por qué esa persona es importante para tu negocio. Y no creo que el puesto de cajera sea una condicionante a que digas, ay, bueno, es que las cajeras no se pueden. No, probablemente tu cajera es una persona muy importante porque lleva a cabo ciertas actividades indispensables en la empresa y por ende quieres asegurar a esta persona. O sea, tú tendrás que justificarlo. O sea, el puesto como tal no es que la persona o el puesto deba de ser directivo o gerencial, no. Puede ser una cajera, sí, nada más tú tienes que justificar el por qué esa persona es indispensable para tu negocio y si llegara a faltar, pues tendrías una afectación directa. Eso es lo que te pide la aseguradora para poderte aprobar la póliza, pero es muy sencillo realmente de justificar, ¿sale? Igual si tienen algún tema, nosotros tenemos una persona que nos apoya con precisamente con esos seguros y es con Seguros Monterrey, es con la que nosotros hemos trabajado, pero sé que también GNP lo maneja. Incluso si algunos de ustedes saben de otra aseguradora que lo maneje, seguramente hay más, pero yo con las que sé que sí tienen es Seguros Monterrey, con los que ya hemos trabajado, y GNP también lo tiene, que es una aseguradora también muy confiable, y no sé qué otras aseguradoras lo manejen, pero también obviamente chequen la confiabilidad de la aseguradora. Les digo, Seguros Monterrey y GNP son muy buenas, seguramente hay otras también muy buenas. En Tlapalería nos dice, ¿se puede asegurar un departamento y en qué parte se pone el régimen de arrendamiento? Totalmente se puede asegurar un departamento, háganlo, asegúrenlo, porque ahorita, digo, la verdad es que ayer sí les pregunté que cómo les fue con el sismo, pero el día de hoy ya no traía ese chip en la cabeza. Acá en Jalisco nunca habíamos sentido un sismo como el que nos pasó ahorita recientemente. La verdad es que sí estuvo fuerte. No creo que haya estado tan fuerte, por lo menos no en la zona metropolitana, obviamente como lo han sentido nuestros vecinos de Ciudad de México o de otros estados de la República donde han estado bastante fuertes. Pero para nosotros sí fue algo nuevo. O sea, aquí en la zona metropolitana de Guadalajara fue algo nuevo porque no nos había pasado que sintiéramos un sismo tan fuerte y todos, o sea, porque prácticamente fuimos todos los que lo sentimos y pues en las costas nos fue muy mal, en Puerto Vallarta, sé que también en Colima hubo muchas afectaciones, Michoacán no se diga. Entonces de este lado de la República Mexicana no habíamos tenido pues esas situaciones, ¿saben? Entonces ahorita con esto precisamente tenemos clientes que se dedican a rentar inmuebles y empresas también que nos están preguntando precisamente el tema de la deducción de los seguros, y esto pues es totalmente deducible, chicos, totalmente deducible y obviamente recomendable, ¿sale? Entonces, si ustedes quieren asegurar a su empresa por daños, pueden hacerlo. Si quieren asegurar a sus terrenos, a sus casas, incluso sus casas particulares, obviamente también se puede. El seguro de casa habitación es muy barato, no es deducible obviamente porque pues eso es un tema completamente aparte, pero por supuesto que te ayuda. Aquí somos muy fan de los seguros porque en realidad sí es algo que creemos que nos puede llevar a tener pues una seguridad, perdón la redundancia, pero eso es una seguridad. Y en tema empresarial es deducible, ¿sale? Por ejemplo, este seguro de hombre clave, te asegura a la persona y es 100% deducible. Si tú quieres contratar un seguro para asegurar a tu negocio,
es deducible, aunque no rentes, ¿sale? Asegurar a tu negocio es deducible. Y si tú quieres contratar un seguro como arrendatario de tus inmuebles, también son deducibles. El tema con los arrendatarios es que si no tienes la opción de deducción o sea, si tu opción de deducción no es la de deducciones autorizadas, no te va a servir como deducción, pero sí como protección, ¿sale? Entonces esta es la única parte interesante para que no, o sea, no es una deducción adicional si tú utilizaste el tema de la deducción ciega. Si estás en régimen simplificado de confianza, obviamente tampoco es deducción, porque aquí ninguna persona aplica deducciones, pero pues bueno, aquí una cosa es que la podamos utilizar para efectos de deducibilidad de nuestras empresas, perdónenme, y otra cosa es que pues tengamos una seguridad que si el día de mañana llega a pasar algo, pues tenemos respaldado, ¿sale? Porque creo que en Ciudad de México la cultura de asegurar los inmuebles debe de ser un poco más fuerte que acá con nosotros, porque acá con nosotros pues no habíamos tenido situaciones así, entonces no sabíamos lo que era, y seguramente ahorita varias personas van a estar acercándose con sus agentes para poder hacer estas situaciones. Igual ustedes pueden mandarles recomendación a sus clientes, porque sí, en efecto es deducible. Ok. ¿Son gastos de terceros, se deben hacer con CFDI correspondiente? Sí, exactamente, Adriana. Acá me ponen, bueno, esto es lo del seguro. Sandra nos dice, el seguro al final es para asegurar la empresa de un acontecimiento, no un seguro para el empleado. Sí, el seguro es para asegurar a la empresa de un acontecimiento exactamente que afecte a la empresa. También hay seguros de empleados. Recuerden que el seguro de vida, por ejemplo, o sea, si lo que quieres es asegurar a tus empleados, tú como empresa puedes hacerlo, empresa, persona moral, ¿sale? O persona física que quiera asegurar a sus empleados, y es deducible. El seguro que le pagas a tus empleados es deducible, seguro de vida, por ejemplo. Lo que no es deducible es si tú como persona física te pagas un seguro de vida, eso sí no es deducible. Pero si tú como persona moral o como persona física quieres darles un seguro a tus empleados, sí es totalmente deducible y la ley te lo permite y no hay absolutamente ningún problema. El tema de los seguros es bastante interesante, chicos, o sea, realmente si ustedes se acercan como un buen agente de seguros, y ojo, sí tiene que ser un buen agente de seguros, porque en muchas ocasiones también hay abuso por parte de los agentes en cuanto a los productos que les ofrecen, pues pueden llegar a ser los que más comisión les dejan y no necesariamente los que más te convienen. Entonces sí hay que tener mucho cuidado, no digo que todos, yo en lo particular tengo una agente de seguros lindísima a manera personal, y a tema empresarial pues también tenemos agentes de mucha confianza. Si en algún momento les interesa, pues podemos pasarles con mucho gusto el contacto. Recuerden que nosotros ya no vamos a tener retiro digno, entonces tenemos que ahorrar, y también es deducible. De acuerdo, entonces pues bueno, en deducciones pues ya vimos, los seguros es un amplio esquema de deducibilidad y muchísimos sirven, entonces hay que tenerlo en cuenta por si queremos llegar a implementar alguna estrategia por ese lado. Devoluciones o descuentos o bonificaciones para una persona moral es deducible a nivel anual si eres título segundo, pero si eres persona de reciclo, persona moral en reciclo, si tú lo acumulaste en su momento va a ser deducible en el mes. Acuérdense que los reciclos es ingresos, deducciones en flujos, y si previamente habías acumulado un ingreso y tuviste que devolverlo, pues aplicas la deducción en el mes, no te esperas hasta que cierres el ejercicio. El costo de lo vendido es deducible para título segundo y solo a nivel anual, y las compras para personas morales, reciclos, y para personas físicas. Los gastos netos y descuentos, obviamente solamente en caso de que haya flujos. Bonificaciones o devoluciones solo en caso de que se hubieran aplicado flujos. Las inversiones, hay deducción por inversiones. En tema de deducción por inversiones, más adelante les vamos a recordar solamente la diferencia, pero recuerden que hay dos tipos de porcentajes. Los que están en reciclos, persona moral, que tienen porcentajes más altos de deducibilidad si sus inversiones no superan los 3 millones o 3.5 millones. Déjenme nada más para no darles el dato erróneo. Seguramente ustedes lo van a tener ahí fresco. 3 millones, inversiones menores a 3 millones, ¿sale? Entonces, si no superan las inversiones de la persona 3 millones, van a poder aplicar los porcentajes de deducibilidad que tiene reciclo persona moral, y si no, van a aplicar los porcentajes de deducibilidad que te mencionan en título segundo, ¿sale? Y obviamente estos mismos porcentajes son para las personas físicas. Para las personas, personas físicas en reciclo, pues no tienen deducción por inversiones porque no hay deducción para ISR.
Los créditos incobrables, después de haber aplicado el proceso que nos lo pusieron un poquito más complicado nuestros legisladores el año pasado, en donde ya nos dicen que tiene que existir una sentencia para poder aplicar la deducibilidad. Anteriormente era un poco más sencillo, ahorita ya nos pusieron más trabas, pero bueno, sigue existiendo la posibilidad de hacer la deducción por cuentas incobrables. Cuotas patronales y de seguro social, los intereses a cargo, ajuste anual por inflación deducible. Aportaciones para pensiones de los empleados, también hay una deducibilidad por este lado, ¿sale? Además, tenemos que reunir todos los requisitos de que sea estrictamente indispensable, que si vas a hacer donaciones, las donaciones estén sobre el 7% de la utilidad que tuviste el último ejercicio. Recuerda que si eres persona física, esto te aplica como deducción personal y ya está topado, entró al nuevo tope general que tenemos las personas físicas para aplicar deducciones personales. Hasta el año pasado todavía no existía, este año hay que tener mucho cuidado porque ya va a ser la primera declaración anual que vamos a presentar como físicas en cuanto a las deducciones. Entonces, si eres una persona física con actividad empresarial, profesional o arrendamiento o sueldos y salarios y vas a aplicar deducción por donativos, hay que voltear a ver la utilidad del ejercicio anterior y otro, tenemos que voltear a ver nuestro tope general, porque ahora ya ese monto está dentro del tope general. El día de hoy no vamos a ver deducciones personales, pero ténganlo por seguro que ya no tardamos en sacar una clase de deducciones personales, porque sí nos gusta dárselas antes de que cierre el ejercicio, porque en muchas ocasiones cierra el ejercicio y nosotros nos damos cuenta de todos los errores que cometieron nuestros clientes en tema de deducciones personales hasta abrir en la declaración anual, cosa que pues sabemos que ya no podemos hacer nada. Entonces todavía estamos en el año y todavía hay forma de que puedan corregir CFDIs mal emitidos, que puedan ser conscientes que tienen que hacer temas con formas de pago, que puedan hacer varias cositas todavía. O sabes que no he pedido factura de los lentes que compré, ve y pide la factura porque todavía estamos a tiempo, estamos en el ejercicio y se pueden hacer muchas cosas. Por eso este tipo de pláticas son importantes, porque como les digo, a veces ya cuando estamos viendo cómo se presenta el anual y vemos todo el montón de cosas que pudimos haber contemplado y decimos, híjole, pues pude haber hecho esto y no lo hice, ¿sale? Entonces, por eso estas pláticas son muy importantes en estas fechas del año. Todo tiene que estar amparado con un comprobante. Lo que sea mayor a 2,000 pesos, pues ya sabemos, tiene que estar pagado por medios electrónicos, a menos de que estemos en zonas rurales, pero el combustible no. El combustible tiene que pagarse pues desde 1 peso con medios electrónicos. Hay regímenes que tienen ciertos beneficios en esta materia, pero el día de hoy no los vamos a tocar, ¿sale? Debidamente registrados en contabilidad, los sueldos siempre y cuando sean de los empleados que están registrados en el Seguro Social. Pagos que a su vez sean ingreso para contribuyentes personas físicas, cuando hayan sido efectivamente erogados en el ejercicio de que se trate, tienen que estar pagados en efectivo. Si es un cheque, pues obviamente tiene que estar efectivamente cobrado. Si el interés del acreedor es cubierto, pues bueno, ya se considera. Si cruzan el ejercicio, deben de estar debidamente provisionados. Sí podemos deducir gastos que hayan cruzado el ejercicio en tema de pago, ¿sale? Pero tuvieron que haber estado considerados en la contabilidad del año pasado, debidamente contabilizados, y pues bueno, se tuvo que haber emitido un cheque y este cheque se tuvo que haber cobrado dentro de los primeros 4 meses del ejercicio siguiente, y así sí podemos aplicar la deducción. La previsión social también es deducible, obviamente con sus respectivos topes, cuotas sindicales o pagos realizados siempre y cuando estén en el contrato colectivo. El tema de los sindicatos también es un tema bastante interesante de analizar. Estaría padrísimo que hiciéramos una clase de sindicatos. Yo tengo muchas ganas de escuchar a una persona especialista en sindicatos. Van a ver, me voy a dar a la tarea de buscarla, porque hacen unas estrategias bastante interesantes. No sé si sean buenas o malas, por eso quiero escucharlas. Ya les daremos la opinión. Primas de seguros de vida para los empleados, era lo que les decía hace un momento, sí son deducibles. Compras de importación, siempre y cuando reúnan requisitos del pedimento, ¿sale? Entonces, oye, no tengo el pedimento, hay que pedirlo, hay que tener armada toda la información. Este tema del artículo 28 se me hace un tema bastante interesante, incluso creo que pudiéramos en algún momento hacer una clase específica de ejemplos y de casos prácticos y de análisis profundo del artículo 28, ¿sale? Y vamos a lanzar una pregunta aquí para ver si alguno de ustedes me puede poner aquí en el chat
si ya sabe la diferencia entre los no deducibles del artículo 28 y los no deducibles del artículo 27 de la ley del impuesto sobre la renta y cuál es la afectación directa que tiene el no separarlas adecuadamente en personas morales. ¿Sale? Yo les voy a ir platicando cuáles son los no deducibles del artículo 28 y les voy a dejar aquí en el chat la duda, la pregunta abierta para que nos la pongan. Si saben cuál es la diferencia entre los no deducibles del 28 y los no deducibles del 27 y la afectación que tienen, ¿sale? Pero ahorita, pues bueno, vamos hablándoles de los no deducibles y aquí arriba dice artículo 28 intencionalmente para que sepamos la diferencia. Ok, ¿qué no es deducible? De acuerdo al artículo 28, los impuestos no van a ser deducibles, a excepción de las cuotas de seguridad social, porque en la lámina pasada ya lo vimos, ¿sale? Hay algunas cuotas que no se le llaman impuestos. Nosotros en tema de seguro social, el costo que se paga no se le llama impuesto, se le llama cuotas de seguridad social. Son deducibles y solamente son deducibles las que son a cargo del patrón, ¿sale? Las que se pagan y se le descuentan al trabajador, esas no van a ser deducibles porque tú se la descuentas de su sueldo y ya estás haciendo deducible el sueldo, por ende la cuota obrera ya no es deducible. Y aquí quiero hacer un paréntesis rapidísimo, chicos, porque en la forma de contabilizar es la facilidad que vamos a tener nosotros para poder solventar una revisión por parte de la autoridad lo más sana posible. ¿Qué pasa cuando nos llega el pago del seguro social? Hacemos la contabilización, pero ¿cómo la hacemos? ¿Cómo hacemos esa separación? Porque recuerden que tenemos dos tipos de cuotas y dos tipos de pagos, ¿sale? La cuota obrera y la cuota patronal, y la que es deducible es la patronal. Entonces, por ende, cuando hacemos la provisión del impuesto, de la cuota de seguridad social, tenemos que hacer la separación de cuánto es la parte obrera y cuánto es la parte patronal, y se puede identificar plenamente en nuestras hojas de liquidación, ¿sale? Entonces hay partecitas que tienen que ir separadas para, al final de cuentas, nosotros al momento de realizar la concentración de las deducciones que vamos a aplicar, saber diferenciar cuánto es obrero y cuánto es patronal para no hacer una deducibilidad de algo que no nos corresponde, ¿sale? Porque pues bueno, al final sí son cantidades chiquitas, pero esas multiplícanlas por los 12 meses y sí llegan a moverle sus cálculos de impuestos sobre la renta, ¿sale? Entonces, para tenerlo muy claro, el pago completo del seguro social no es deducible, solamente la parte patronal, ¿sale? Ok, aquí nos dice Jorge Antonio, el efecto que se tiene es en la CUFIN. Exactamente, Jorge Antonio, aquí ya nos dijo Jorge Antonio cuál es el efecto que tiene el no separar los no deducibles del 28 y del 27. Entonces, esa es la consecuencia directa y súper importante. Y ahora ya nada más hay que ver el tema de las diferencias entre un artículo y otro. Los dos son gastos no deducibles, no se van a disminuir para efectos de nuestro cálculo, pero tienen una diferencia importantísima, ¿sale? Y precisamente creo que llegamos al momento adecuado. Aquí Jorge Antonio nos complementa. El 27 son no deducibles por no cumplir requisitos para la deducción. Exactamente. Y el 28 son gastos no deducibles desde su origen. Totalmente de acuerdo, Jorge. Creo que no pudo haber habido una explicación mejor y vamos a desglosarla aquí precisamente con los ejemplos que tenemos en este artículo. Hay que buscar, bueno, no se trata de buscar el cómo sí y forzarlo. Se trata de ser objetivos con nuestra asesoría y de ser objetivos o lo más que se pueda con los gastos que realizan nuestros clientes. Ayer yo no se crean, no fue ayer, fue en una clase que tuve hace unos días con un grupito pequeño de personas en donde les decía, ok, la pregunta del millón, y más porque ahorita ya estamos en fechas, ¿verdad? La posada. La posada que hace la empresa para los colaboradores, ¿es deducible? La posada, la fiesta, esa pachanga que ya todo el mundo estamos esperando porque ya se siente ahorita ya la víspera de la posada. Muchas empresas ya lo tienen todo organizado. Díganme ustedes, ¿creen que es deducible la posada, el gasto completo de la posada para una empresa? Así literal nos llega el montón de gastos y nosotros lo ponemos posada 2022, ¿sale? Y ya desglosamos IVA, proveedores, el pago del salón, de la comida, de los meseros, de la música, de los premios, todo eso. ¿Consideran que este gasto es deducible? Les dejo aquí la pregunta y vamos leyendo el tema del punto número 2 que nos dice el artículo 28. Los obsequios, atenciones y otros gastos de naturaleza análoga, con excepción
de aquellos que estén directamente relacionados con la enajenación de productos o la prestación de servicios y que sean ofrecidos a los clientes de forma general. ¿A cuántos de ustedes no les ha pasado que de repente se llegan estas fechas de diciembre? Y ojalá todos los que estemos aquí sean de esas empresas, que llegan y de repente, oye, ¿sabes qué? Vamos a comprarle el presente del año a nuestros clientes y a nuestros proveedores, y sí, por supuesto que también al despacho de contabilidad. Ahí le va su botellita al contador que nos aguantó todo el año, que nos hizo los impuestos, que aguantó que le mandamos el estado de cuenta tarde, que le gritoneamos 2, 3 veces al año porque pues no, en algo no estábamos de acuerdo, pero pues ahí le va su regalito de fin de año. Todos estos gastos, chicos, que estamos poniendo nosotros aquí, en estricto sentido, deberían de ser un no deducible por el artículo 28, ¿sale? Porque son presentes, regalos, son obsequios que no tienen una justificación de indispensabilidad en materia de los clientes, ¿sale? O en materia para obtener el ingreso. Entonces la autoridad si llega y revisa tu contabilidad y de repente en la contabilidad se encuentra una cuenta que incluso nosotros hasta la ponemos adrede, que dice obsequios o regalos para los clientes de fin de año, obsequios o regalos para la rifa de la posada del 2022. El simple nombre de la cuenta nos hace un no deducible directo. Tenemos que ser objetivos con nuestros registros contables y ponerlos de manera que tengan una justificación, ¿sale? Hay muchas empresas que hacen su posada de fin de año y que en el tema de la posada le ponen en lugar de posada reunión anual de resultados y proyecciones de crecimiento para el ejercicio 2023. Están todos invitados. ¿Se fijan la diferencia de decir vénganse a la fiesta a decir vénganse a la reunión anual de resultados de la empresa fulanita de tal? Entonces, este simple ejemplo podemos nosotros empezar a decir, ok, pues tiene más objetivo que yo realice un evento en el cual voy a dar una capacitación a mis colaboradores, les voy a presentar las proyecciones de crecimiento, voy a hacer una premiación en el mismo evento para aquellos colaboradores sobresalientes. Voy a hacer también pues una recepción, por eso pues tengo aquí el catering, la comida, la bebida, lo que sea, todo, la renta del espacio. Todo esto, chicos, se convierte en una deducibilidad porque tiene un fin, tiene un objetivo. Para mí es importante proyectarle a mis empleados, a mi equipo de trabajo, toda la parte de cómo voy a proyectar yo el crecimiento para el siguiente año, para los siguientes 5 años. Entonces, esta reunión es indispensable, ¿sale? Ahora, ¿cómo puedo decir, ok, el tema de los presentes a mis clientes? Les agrego mi logo, les agrego ahí un código QR en el cual pueden redireccionarme a mis redes sociales. Le pongo en el nombre el servicio que yo hago, una pequeña tarjetita en donde pongo branding de mi empresa. Y entonces, en lugar de que sean los presentes de fin de año, pues mágicamente se convierte en material publicitario. Y entonces resulta que para mí es indispensable que esa esa botella que le regalé a mi cliente, que seguramente la va a sacar en su reunión familiar para tomársela con sus amigos, vean allí que yo soy un asesor contable y que le ayudo con toda la parte de contabilidad y demás. ¿Por qué? Porque seguramente uno de sus invitados va a agarrar el celular, va a escanear el código QR y va a decir, órale, mira, necesito un contador, y probablemente ya sea un cliente potencial, ¿sale? Entonces, al final de cuentas, es tratar de acomodar las cosas de una manera un poquito más sensata y no necesariamente agarrarlas tal cual como es. Todos lo hacemos, todas las empresas lo hacen, pero hay empresas que tienen protocolos y que al final de cuentas ese protocolo no es exclusivo de los grandes corporativos, sino que también puede ser a manera de cualquier tamaño de empresa, simplemente por el hecho de poder nosotros tener una claridad en el apego a la ley y el cómo la ley nos lo está diciendo, ¿sale? ¿Por qué? Porque aquí en el segundo punto nos dice que los obsequios, atenciones y gastos de naturaleza análoga no van a ser deducibles, y es muy claro el artículo, y la autoridad va y nos revisa y nos puede cuestionar eso, ¿sale? Ahora, viáticos y gastos de viaje cuando estos sean en un radio menor a 50 kilómetros del domicilio fiscal. Recuerden que el hecho de nosotros hospedarnos en la misma zona metropolitana donde tenemos el domicilio fiscal de la empresa, pues no hace sentido, porque tendríamos que pagar un viático a un directivo que se está hospedando a
metros de su oficina, ¿sale? Entonces eso no nos lo va a cubrir la autoridad y va a ser un gasto no deducible. Recuerden que el tema del consumo de alimentos también tienen un tope, hay una no deducibilidad prácticamente completa del gasto, es un porcentaje muy chiquitito el que sí se permite, si es menor a 50 kilómetros. Si ya sale de un radio de 50 kilómetros, entonces ya se considera viático. Por ende, ya tenemos ciertos montos asignados para deducibilidad. El primero es el tema de los alimentos. Si una persona de tu empresa se va de viaje por trabajo y tiene que consumir alimentos porque obviamente pues está de viaje, su tope es de 750 pesos diarios entre desayunos, comidas y cenas. Sale por persona. Si tú mandaste a 4 de tus empleados, cada uno tiene 750 pesos. Si se fue el dueño de la empresa, también tiene 750 pesos. El resto es un no deducible. ¿Por qué? Pues porque obviamente esto puede prestarse para lo mismo que les platicaba yo en el tema de los dividendos fictos. Se va el dueño de viaje y en lugar de irse a comer a un lugar en donde pues podría tener un alimento completamente decente y normal, se va al Sonora y en el Sonora en una comida se gasta 5,000 pesos. Entonces no va a tener sentido que la empresa pague los 5,000 pesos porque no es estrictamente indispensable que esa persona esté comiendo en el Sonora, por eso está topado, ¿sale? Si tú ya vas a gastar en un lujo, en algo que no va a ser estrictamente indispensable, tienes que pagarlo tú de tu bolsillo o tu empresa va a generar un no deducible por el artículo 28. Y aquí es lo que nos platicaba Jorge, que al final de cuentas ese gasto no deducible, ese excedente que tuviste, se va a descontar directamente de la utilidad CUFIN que pudiste haber sacado. ¿Por qué? Porque la autoridad te dice, ok, tú tenías 750 pesos en un día y en lugar de esos 750 pagaste 7,000 pesos de alimentos, ¿sale? La diferencia ya no lo va a cubrir tu empresa, solo deduces 750 y la diferencia sí es un no deducible, te va a causar impuesto, pero aparte te lo voy a restar de tus utilidades porque pues eso tuvo que haber sido, te tuviste que haber esperado hasta que pudieras retirar utilidades y entonces te afecta directamente el tema del reparto de la CUFIN que pudiste haber tenido en algún momento, ¿sale? Entonces todo tiene un porqué. A diferencia de lo que nos mencionaba Jorge del tema, por ejemplo, de los no deducibles del artículo 27. Si tú fuiste a comprar gasolina, estabas de viaje y tuviste que poner combustible a tu vehículo, te fuiste por carretera y resulta que en esa gasolinera no aceptaban tarjeta, pero a ti ya te quedaba nada de combustible, pues tuviste que haberlo pagado, ¿no? O sea, no podías quedarte ahí a la deriva. Entonces, pagas la gasolina en efectivo, pides la factura y no reúne requisito. Es un gasto no deducible, pero por el artículo 27, porque no reuniste requisitos fiscales para la deducibilidad, ¿sale? Entonces, este punto es súper importante porque ese gasto, que sí fue estrictamente indispensable para la empresa, pero que no reunió requisitos, no te va a afectar para CUFIN. Eso no tiene afectación porque fue parte de la empresa. Te castigan con un no deducible, pero no te afecta en tu utilidad. Por eso es importante que hagamos esta separación, porque si no lo hacemos, entonces vamos a hacer una afectación directa a la CUFIN cuando no tuvimos que haberlo hecho, o no vamos a afectar la CUFIN cuando sí tuvimos que haberlo hecho y la autoridad nos va a observar ambas cosas, ¿sale? Ok. La renta de autos, pues bueno, no tiene que ser mayor a 850 pesos diarios y si te fuiste al extranjero sí puedes gastar 1,500 pesos en alimentos, no pasa nada, pero si vas a tener gastos de viaje en el extranjero no puede ser superior a 3,500 pesos diarios, ¿sale? También te lo topan. Las sanciones o indemnizaciones por daños y perjuicios no van a ser deducibles. El uso o goce temporal de automóviles superior a 200 pesos diarios no va a ser deducible lo que exceda de esa cantidad, ¿sale? O de 250 pesos para vehículos de energía limpia. Recuerden que el tema de arrendamiento de vehículos es algo que está ahorita muy de moda porque por supuesto que deduces un poquito más que si lo fueras a comprar directamente con la empresa, pero también está topado, porque no es lo mismo que compres un vehículo para funciones de la empresa que te compres un Mercedes y lo saques por arrendamiento, ¿sale? Entonces también te lo topa la autoridad en tema de renta, te sirve un poquito más que si lo compras directo, sí, pero también tiene sus respectivos topes. Ok, Karen nos dice,
Conta, ¿estos no deducibles son solo para persona moral o también aplican para las personas físicas? Son también para la persona moral, Karen, para la persona física también, pero la diferencia es que en la persona física pues no te afecta a la CUFIN, o sea, no hay una afectación directa porque al final de cuentas pues eres tú mismo, entonces simplemente pues no tienes deducibilidad y tú no retiras utilidades, todo lo que tú tienes son gastos contables no fiscales, ¿sale? Entonces esa es la diferencia. Sí, obviamente también estos gastos que les estamos poniendo aquí también son para las físicas, pero en las morales tienen una afectación más seria por el tema de la CUFIN a repartir. Por eso en las morales es indispensable que se haga la debida separación, ¿sale? Y en las físicas pues simplemente son gastos no deducibles. Esa es la diferencia. Ana Karina nos dice, en el caso de las deducciones de persona moral reciclo que no aparecen precargadas, no se pueden identificar cuáles son. ¿Es correcto considerarlos con la opción de deducciones no consideradas en la plataforma del SAT? Deducciones no consideradas. Sí, Karen, de hecho, todo el mundo hemos estado teniendo muchas situaciones con el tema de las deducciones en el portal del SAT porque pues sabemos que todo te lo está precargando con el tema de la facturación electrónica. Entonces, es importante que capacitemos a nuestros clientes en facturación electrónica y que nosotros también sepamos identificar el tema de la facturación electrónica, cómo debe de ir, porque hemos estado teniendo muchas situaciones con esto. Pues sí, es la opción en la cual la podríamos poner, pero al final de cuentas sí tenemos que decir a nuestros clientes que por favor nos apoyen, perdónenme, con hacer los debidos registros como tienen que ser, porque o solicitar las facturas como deben de ser, porque como ya todo se precarga en automático, va a estar un poquito complicado si no lo hacemos de esa manera, ¿sale? Ok. Daisy nos dice, contadora, ¿cómo es lo de la franja de los 50 kilómetros de radio? O sea, de mi domicilio fiscal tengo que sacar una línea recta, por decir 50 kilómetros, 50 kilómetros de tu domicilio fiscal. Sí, o sea, si tú estás aquí, después de 50 kilómetros ya estás fuera. Si tú estás aquí, si le das hacia allá, 50 kilómetros ya estás fuera, ¿sale? Entonces sí es un perímetro de 50 kilómetros de tu domicilio fiscal para que se considere que ya es un viático. Y la siguiente laminita nos habla del ajuste anual por inflación. El ajuste anual por inflación, pues para que tengan en cuenta, ya únicamente lo van a hacer los del título segundo, personas morales de régimen simplificado ya no lo van a hacer porque ellos ya están en base a flujo, pero las morales título segundo sí lo van a seguir haciendo, ¿sale? Recuerden que el ajuste anual por inflación no es otra cosa más que la pérdida del valor de tu dinero o la ganancia del valor del dinero que tuviste durante un periodo de tiempo, ¿sale? Entonces, si tú en el mes de enero hiciste una venta por 50,000 pesos, le diste crédito a tu cliente de 3 meses y no te pagó en esos 3 meses, entonces tú ya tuviste una pérdida. Incluso aunque te hubiera pagado en el tercer mes, ya tuviste una pérdida, porque los 50,000 pesos que pudiste haber cobrado en enero, en el mes de marzo que te tiene que pagar, ya no valen lo mismo, ya no puedes comprar lo mismo. Hubo un ajuste inflacionario porque tu dinero de 50,000 pesos ya no puede comprar lo mismo que pudiste haber comprado en su momento, y menos si se tarda más, ¿sale? Entonces aquí es donde empezamos a darnos cuenta de cuál es la contraparte de tener un ajuste anual por inflación deducible o acumulable. Si a mí me deben mucho dinero, entonces yo voy a tener un ajuste anual por inflación en deducción, porque mi dinero perdió valor. Pero si yo soy la persona que debe mucho dinero, voy a tener un ajuste anual por inflación acumulable, porque otra persona está teniendo las afectaciones de que yo no le pague, ¿sale? Y esto lo hacemos solo en personas morales porque son las únicas que tienen la obligación de acumular el ingreso aunque todavía no les hayan pagado. Recuerden, si emiten la factura o entregan la mercancía y no te pagan, ese dinero se acumula, a diferencia de las físicas o las reciclo personas morales, ¿sale? Ok, entonces el ajuste anual por inflación se divide en créditos y deudas. Los créditos son los que me generan a mí un ajuste anual por inflación deducible, y las deudas son lo que me generan un ajuste anual por inflación acumulable, ¿sale? Entonces, en el artículo 45 nos dice que para efectos de esto se considera un crédito el derecho que tiene una persona acreedora a recibir de otra deudora una cantidad en numerario. Entonces, todas las personas que me deban pudieran considerarse un crédito, pero no, la autoridad me hace excepciones, ¿sale? Entonces, no se consideran crédito los que sean a cargo de personas físicas y no provengan de actividades empresariales,
o que sean plazos menores a un mes, que se cobren 30 días antes de que se otorgó el crédito. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo le presté dinero a mi mamá, a mi tío, a mi primo, a mi esposa, a mi sobrino, a una persona que no está haciendo actividad empresarial, simplemente me pidió un préstamo y yo en mi persona física no tenía y se lo presté de la empresa, sí me debe dinero, pero esa persona no me va a jugar para generarme un ajuste por inflación deducible, porque esa persona no tiene una actividad empresarial, ¿sale? Entonces no va a ser nada que no tenga que ver con actividades empresariales. Clientes, por supuesto que los clientes se consideran crédito, pero los clientes al público en general no, ¿sale? Los que sean a cargo de socios o accionistas, obviamente, porque si yo quiero generar un ajuste anual por inflación deducible, pues le presto mucho dinero a los socios. Voy a tener ahí dos problemas. Uno, estoy generando un ajuste anual por inflación acumulable, y dos, estoy teniendo un problema de que eso me lo consideren dividendo ficto si no está debidamente justificado, ¿sale? Los que sean a cargo de funcionarios y empleados, cualquier dinero que le preste a mis empleados no va a generarme un ajuste anual por inflación deducible. Los pagos provisionales de impuestos, todo lo que tenga que ver con ISR. El IVA sí se considera que es un crédito porque el IVA es definitivo y mensual. Entonces, si yo tengo IVA a favor, la autoridad me lo debe y por ende tengo a favor un crédito que me puede generar un ajuste anual por inflación deducible. Así como los estímulos fiscales, y aquí pues bueno, nos aclara que el saldo a favor definitivo sí es un crédito. Los anticipos de cliente no se van a considerar un crédito y el saldo en caja tampoco. El saldo en banco sí, porque el saldo en banco sí es dinero que yo tengo, pero el banco no me lo ha dado, no lo tengo aquí líquido conmigo. Por eso lo de la caja no entra, pero lo de los bancos sí, ¿sale? Y en tema de deudas, todo es una deuda hasta que se demuestre lo contrario. Ya ven que a nuestro amigo el SAT le encanta jugarle al tú no puedes hacer nada, pero yo sí todo, y pues hay 2, 3 cositas medio te dejo. ¿Por qué? Porque recuerden que, por ejemplo, el tema de las personas que a mí me deben, no se van a considerar crédito si son personas que no tienen actividad empresarial. Pero ¿qué creen? Si yo le debo a personas que no tienen actividad empresarial, pues sí se va a considerar una deuda. Si yo le debo a mis empleados, pues sí se va a considerar una deuda, ¿sale? Entonces ahí es donde pues ya no juega la balanza de la misma manera. Entonces aquí ponemos algunos ejemplos de crédito, son todos estos que están aquí: bancos, inversiones, pagarés, inversiones en moneda extranjera, clientes, cuentas por cobrar a personas morales o personas físicas con actividades empresariales. Algunos ejemplos de cuentas que no son crédito: cajas, inversiones, anticipos, personas físicas no empresariales, clientes por ventas en abonos o pagos anticipados, ¿sale? Y el tema del ajuste anual por inflación, que nos va a generar un ajuste acumulable. Todo lo que son deudas son las cuentas de proveedores, acreedores diversos, cuentas por pagar, documentos por pagar, impuestos por pagar, aportaciones para futuros aumentos de capital. Todo esto se va a considerar una deuda, y los que no van a ser deuda son únicamente, aquí nos dice, en ningún caso se considera una deuda las originadas por partidas no deducibles, los anticipos con o sin actividad empresarial y las reservas para indemnizaciones o antigüedad, ¿sale? Porque aquí es donde empezamos a darnos cuenta de las cosas que tenemos que empezar a hacer. Y la primera, que es depuración de balanza, puede llevarles 10 minutos, 1 hora, un día, una semana o más, dependiendo de cómo estén, ¿sale? Tienen que depurar la balanza. Se los juro, de verdad, que si depuran la balanza, se van a dar cuenta de un montón de cosas que pueden incluso afectarles el cálculo de los impuestos que ya previamente han estado presentando. Y más aún con este tipo de cosas que están preguntando ahorita de las cargas automáticas en las plataformas del SAT. Y esto es algo que yo ya les había dicho en cursos pasados, chicos. La autoridad no te va a crear un derecho ni a generar una obligación porque una plataforma no te está cargando adecuadamente la información. Esto es bien importante. Si a nosotros nos llega una revisión por pagos de diferencias y estos pagos de diferencias nosotros le queremos decir a la autoridad: híjole SAT, tú no me cargaste las facturas como eran y por eso no te acumulé los ingresos que tenían que ser, la autoridad nos va a decir: espérame, pues es que eso es un tema de forma, no de fondo.
Lo que te dice cómo es que tienes que hacer las cosas son las leyes y tú tienes que hacer las cosas como la ley te dice. Si mi plataforma no funciona, pues tuviste que haberme hecho un escrito en el cual me digas cómo está el tema de los errores e incluso yo darte la opción de que me presentaras de forma manual el cálculo y pues así todos felices y contentos, pero no lo estás haciendo, ¿sale? Entonces, ojo con esto, chicos, porque precisamente es una de las situaciones que se han estado presentando últimamente. Es muy difícil, por ejemplo, con recicos, personas físicas, que nos cuadren las deducciones. El IVA acreditable, el IVA acreditable que tienen las facturas recibidas, porque si el cliente pide una factura de algo que no es deducible, te lo carga y no hay manera de quitarlo. Entonces, ¿cómo controlas eso? Si no reúne requisitos, si lo que tú quieras, si tienes que hacer una deducción parcial, si tienes que hacer ciertos ajustes, es un poco complicado con las cargas automáticas. Entonces tenemos que ser muy conscientes con esto y por lo mismo tenemos que darnos cuenta de qué magnitud es nuestro problema, porque si nuestro problema es de una diferencia muy chiquitita, pues probablemente ni valga la pena. Pero cuando tú agarras la depuración de la balanza y te das cuenta del montón de broncas que tienes porque traes un chorro de diferencias con la plataforma del SAT, ahí es donde sí tienes que hacer algo, ¿sale? Entonces, agárrense una balanza. Cambien el periodo del ejercicio al mes de agosto, que es el que acabamos de cerrar ahorita, y saquen una balanza del ejercicio, desde enero hasta agosto, ¿sale? Y agárrense cuenta por cuenta y empiecen a revisar, oye, tengo una cuenta que no ha tenido algo muy sencillo y que pasa muy seguido, una factura de Office Depot por 600 pesos y todo el año dice que yo le debo 600 pesos a Office Depot porque no hay cargos, no hay pagos, está el registro de la provisión pero no hay un pago. Obviamente es imposible que le deba 600 pesos y que en 8 meses no le haya pagado Office Depot. Lo que ha de haber pasado es que el cliente pidió la factura, la registré porque pues fue Office Depot, un gasto de papelería, fue deducible, pero la pago en efectivo y yo ni cuenta me di y allí tengo la factura y pues sí es una deducción porque está la factura y la pago en efectivo, son 600 pesos. Oye, ¿sabes qué, cliente? Sácate un cheque de 600 pesos para poder justificar este gasto, ¿sale? Y entonces empiezas a hacer esas cancelaciones. Aplicaciones de anticipos. Recuerden que el anticipo es acumulable y cuando emites la factura acumulas otra vez, tienes que hacer la aplicación para no acumular doble, ¿sale? Y todo esto, les vuelvo a repetir, es importante que lo hagamos porque en la balanza nos vamos a dar cuenta de todos los errores contables. Incluso, chicos, a nosotros aquí en el despacho nos pasa, sobre todo con las personas que van entrando nuevas y que son sus primeras anuales o es la primera vez que hacen precierres y demás, que dicen, híjole, es que si hubiera contabilizado así, hubiera sido más fácil. Porque por algo muy sencillo, el tema de las cuotas patronales y las cuotas obreras, no las contabilizaron por separado, fue una persona moral. Título segundo, no necesitaban separarlas porque pues para el cálculo con el coeficiente tenían y ya los veo ahí mes a mes haciendo su separación y recontabilizando todo nuevamente porque no hicieron esa separación y en la declaración la necesitan y obviamente para hacer el precierre lo necesitan. Entonces ahí están los chicos apurados haciendo toda la corrección de la contabilidad porque no registraron adecuadamente la provisión. ¿Sale? Entonces ya los que ya les pasó una vez, ya no les pasa dos veces. Y son cositas que poquito a poquito vamos aprendiendo, pero todo se aprende depurando la balanza. No me van a dejar mentir. Si agarran una balanza y la empiezan a ver, se van a acordar de mí y van a decir, sí es cierto, esto lo pude haber hecho de esta manera y hubiera sido un poquito más fácil. Ok, Karina, sí, sería un curso de laboral, va a estar increíble, créanmelo. A ver, ahorita Mel aquí nos va a apoyar a anotar curso de laboral. Vamos a hacer un curso en materia laboral, va a estar muy bueno. Ok, en mi constancia del SAT, mi razón social viene entre comillas sin el SADCB. ¿Hay algún tema? O entre comillas, sin el SADCB. No estoy segura, Diana, habría que revisarlo. A ver, mándanos un mensajito en privado a ver qué podemos hacer, porque no estoy segura de a qué te refieras. Bueno, sé que hay un tema con el error, a lo mejor fue el momento de que dieron de alta a la empresa. Kenia, eres persona moral reciclo, ok. Déjame volver a leer tu pregunta. Tengo una duda, ¿puedo apoyarme sobre el cargo automático en ingresos cobrados? A mí no me carga la aplicación el pago de facturas a crédito. Ok, Kenia, si eres persona moral reciclo, las facturas que emites a crédito no te las va a cargar porque no tienes la obligación de acumularlas,
sino hasta que las pagas, te las pagan, perdón, hasta que te las pagan. Entonces, para que puedas acumular esas facturas que emites a crédito en pago en parcialidades o diferido, tienes que emitir el complemento de pago. Lo que te va a acumular va a ser el complemento de pago. Ojo chicos, porque también esto es bien importante, complementos de pago, y de hecho aquí lo tengo en la misma lámina. Tenemos que tener los complementos de pago y debemos pedirlos. Es obligación de nuestros proveedores dárnoslos y es obligación de nosotros emitírselo a nuestros clientes, ¿sale? Y precisamente puede pasar esto que nos está diciendo Kenia. Emití una factura en pago en parcialidades, ya no me la considero en el momento porque soy reciclo, no tengo la obligación, pero ¿dónde está el complemento? Cuando emites el complemento es cuando te la carga. En los que les carga automático y en los que no es cuando tienen la obligación de acumularlo y de hacer la deducción para efectos de IVA o dependiendo de tu régimen, ¿sale? Pero el tema de los complementos de pago es súper importante, chicos, es súper importante. Ok, EFOS, artículo 69, denle una checada a su contabilidad para revisar que no estén ahí en esa lista negra, tanto ustedes como sus clientes o proveedores. Con proveedores obviamente hay más problemas, con clientes pues no hay tanto, pero de cualquier manera hay que estar al pendiente de eso. El ajuste anual por inflación hay que determinarlo, ¿sale? La primera lámina que les puse, ingresos, deducciones, utilidad, PTU, pérdidas, utilidad fiscal después de todo eso es lo que tienen que hacer en un precierre, ¿sale? Y obviamente en ese precierre pues incluye ya en tema de ingreso acumulable poner si fue ajuste anual o en deducciones si fue ajuste anual, acumulable o deducible. Una vez que tengamos nosotros el resultado fiscal parcial hasta el mes de agosto, que sí se puede hacer, vamos a poder saber cómo está el panorama de la empresa ahorita, porque eso nos va a arrojar el coeficiente de utilidad para las personas morales, ¿sale? Para las físicas, pues simplemente vamos a ver cómo va a sacar el ajuste anual, si mis pagos provisionales son suficientes, porque esto también es bien importante, ¿sale? Físicas y reciclos, personas morales también tienen que hacer un cálculo anual de impuestos, entonces hay que ver cómo es que llevan ese control y si se ha estado haciendo adecuadamente y cómo van a pagar de diferencias en la declaración anual. La deducibilidad de las partidas no deducibles, acuérdense que hay un 47 y 53% de no deducibilidad de los exentos que le pagan a los empleados. Papel de trabajo del subsidio al empleo. Inventario el 31 de diciembre. Si tú tienes compras o tema de adquisición de bienes, vas a tener que hacer un inventario y la ley te dice que lo tienes que hacer el 31 de diciembre. Levanten la mano a los que les tocó hacer inventario el 31 de diciembre. A mí me tocó. En mis tiempos me acuerdo que cuando empezamos, siempre a los novatos nos agarran para todo, chicos. Entonces el 31 de diciembre ahí nos tienen ahí todo el mundo esperándonos en la cena del año nuevo y acá estamos los contas haciendo el inventario el 31 de diciembre en las empresas. Hay otros que pues ya no lo hacen el 31 de diciembre, lo hacen días antes, pero sí tienes que hacer por lo menos un inventario al año. Para las de título segundo es más importante porque de eso depende sacar el costo de venta y determinar tu deducibilidad por costo de venta, ¿sale? Para reciclos, personas morales, pues no, porque deducen compras, y para personas físicas que también compran y venden tampoco es indispensable porque deducen en base a compras, pero si la ley te pide, o sea, o si la revisión del SAT llega y ve que tienes almacén y no le exhibes el inventario, te van a cuestionar eso y puede incluso llegar a ser un problema porque sí te obliga la ley a hacerlo, independientemente de si tu método de deducibilidad es por costo de venta o por tema de compras, ¿sale? Entonces tenemos que hacer un inventario al año, por lo menos, ¿sale? Puedes hacer lo que quieras, los que quieras, pero mínimo tiene que ser uno al año. Cuentas por cobrar, reales contra contabilidad. Este punto nos va a dar un preámbulo de qué tan buenos hemos ido aplicando los anticipos de clientes, ¿sale? Entonces, agárrense, por ejemplo, si ustedes son los contadores internos de la empresa, va a ser más fácil porque tienen la cobranza de su sistema administrativo y la cobranza del sistema contable. Cotéjenlo y vean que no haya diferencias. Y si son asesores externos, pídanle a su cliente un reporte de clientes por cobrar y se van a dar cuenta de que hay diferencias, porque hay muchas ocasiones en las que el cliente cobra en efectivo. Oye, pues tengo acá esta factura que dicen que no te la han pagado. No, ¿cómo no? Ese cliente ya ni me debe. Pero pues, ¿dónde te...? Ah, ya me acordé, es que me lo dio en efectivo. Y tú acá sin acumularlo y pues acá con temas y problemas, ¿verdad? Pues bueno, eso es bien importante porque el tema de la deducibilidad en
en la parte de, perdón, el tema de las compras realizadas, de la cobranza en contabilidad y la cobranza administrativa real, indiscutiblemente hace una diferencia en materia de impuestos, ¿sale? O incluso, oye, tengo esta factura, no se ha cobrado. No, hombre, ese cliente ya ni me pagó. Es más, no se llevó a cabo la venta. Y tú con la factura allí, sin emitir nada, sin cancelar, sin nada, porque pues a veces es falta de comunicación, ¿sale? Entonces sí es importante que lo cotejemos porque esto nos mueve el cálculo de impuestos, ¿sabes? Y en personas físicas pues también hay broncas, porque si eres persona física reciclo, por ejemplo, pues ya pagaste impuesto por esa factura que emitiste, tal vez la pusiste pago en una sola exhibición, no hubo flujo, pero el sistema no te dejó cancelarla, o te obligó a acumularla, y entonces ahora ya sabes que no se llevó a cabo la operación, pues vamos haciendo el debido movimiento para poder disminuir eso y hacer el ajuste en la declaración anual que sí tiene que presentar reciclo, ¿sale? Ok, los FDI de ingresos pendientes de emitir, esos movimientos que tengamos en el estado de cuenta como depósitos por identificar, hay que darle una depurada a todos esos movimientos porque seguramente ya sí se identificaron que fueron un ingreso y no se ha emitido la factura, ¿sale? Complementos de pago, pues ya les comentaba la situación, y los anticipos de clientes, que eso pues se va a corroborar cuando hagan la conciliación de cuentas por cobrar contra las reales en contabilidad. Yo les recomiendo que lo hagan en ese orden. Primero la depuración de la balanza, porque la depuración de balanza les va a empezar a cerrar puntos hacia adelante de los otros que les estoy poniendo aquí abajo, ¿sale? Chicos, es bien importante el tema de la nómina. La nómina ya no nos deja moverla en la declaración anual. Vamos a tener dos situaciones. Si el cliente no pagó la retención de la nómina, no se las va a cargar en la deducción anual. Si no timbró en tiempo, no se las va a cargar, ¿sale? Si duplicó, canceló, emitió y realizó un cochinero, no vamos a saber ni cuál es el pie ni la cabeza. Entonces tenemos que hacer una conciliación de los recibos, de las nóminas deducibles, de las cuotas de seguridad social pagadas. No se olviden del impuesto estatal, porque me ha pasado que tengo un montón de personas que llegan y que tienen años siendo patrones y nunca se han dado de alta en la cuenta estatal. Tienen una obligación de impuesto estatal para pagar cuando tienen empleados. Entonces es importante que lo hagamos. Hubo un problema muy fuerte por el tema de que anteriormente era muy sencillo ir e inscribirte, pero ahora con lo del SAT es por medio de citas. Sabemos que finanzas en todos los estados es un poco más desorganizado que el SAT, entonces las citas estaban medio complicadas, los requisitos, todo, pero no hay que perder de vista que son obligaciones que nos van a poder exigir en algún momento, y esto es importante, ¿sale? Papeles de trabajo. Revisen su anexo de gastos, acomoden los nombres de las cuentas, saquen un anexo de gastos y vean si no le pusieron posada, si no le pusieron botellas de vino para los clientes, si no le pusieron esos nombrecitos que les digo que van a hacer la diferencia cuando ustedes vayan a tener una revisión por parte del SAT. Chequen su anexo de gastos, y si el nombre de la cuenta que está contabilizada no les dice de qué es esa deducción, si tienen que meterse a revisar, oye, es que esta dice pago de papeles, pues ¿cómo que pago de papeles? A ver, ¿de qué fue? Si el nombre de la cuenta no te dice a qué corresponde la deducción, tenemos que corregir el nombre de la cuenta, ¿sale? Porque la cuenta tiene que decirte exactamente qué es lo que hay detrás de esa cuenta, válganme la redundancia. La única que no, pues es la de otros gastos, que sí se pueden utilizar, pero pues hay que ser un poquito más reservados con esa cuenta, ¿sale? Entonces hay que revisar eso. Tenemos que hacer el papel de trabajo del ajuste anual por inflación, pérdidas, CUFIN, CUCA, conciliación de nóminas con contabilidad, provisionar el ISR anual para el cálculo del ajuste anual. Una vez que hacen la determinación, determinan el ISR, y el ISR afecta en el mes de diciembre al ajuste anual por inflación, porque es una deuda que ya tienes determinada para pagarla hasta marzo, ¿sale? Papel de trabajo del subsidio al empleo, también hay que tenerlo muy bien identificado. En tema de reciclo, nos vamos a la siguiente laminita, porfis, la de régimen simplificado de confianza. Ok, en tema de reciclo, chicos, régimen simplificado de confianza de personas morales es un tema bien importante, y aquí únicamente me quiero ir, de entrada pues te dice que son 35 millones de ingresos y tienes sí o sí que tributar en este régimen si es que puedes hacerlo, ¿sale? ¿Cómo vas a saber si puedes hacerlo? Si no estás en una de estas situaciones, que es en la siguiente laminita, que dice no podrán tributar en este régimen
cuando los socios o accionistas sean partes relacionados con otras personas morales, contribuyentes que realicen operaciones en fideicomisos o asociaciones en participación y contribuyentes que dejen de tributar conforme a lo previsto en este capítulo, o sea, incumplimiento de obligaciones fiscales. ¿Sale? Si tú no tienes alguna de estas situaciones o los régimen que están en esta lámina siguiente, que es que seas una institución de crédito, que seas un coordinado, que estés en régimen de agapes o que seas una sociedad cooperativa de producción, si no estás en alguno de los supuestos de estas dos laminitas, tienes la obligación de estar en reciclo. Y aquí es donde quiero que me pongan muchísima atención, chicos, porque creo que esto es de los más importantes, de las cosas más importantes que tenemos que voltear a ver ahorita. Es más, si están haciendo algo ahorita, háganme caso, volteen, acá estamos, vamos a ver algo bien importante. Reciclo persona moral no es algo que tenga como objeto un beneficio específico para las personas morales, todo lo contrario. En enero tuvimos la oportunidad de cambiar a la empresa a reciclo persona moral si teníamos estos supuestos, ¿sale? No nos dieron mejora de tarifas, fue el mismo 30%, lo único que medio nos dieron allí de beneficio es lo de los porcentajes de deducción por inversiones, es lo único. Fuera de eso, todo lo demás es un dolor de cabeza, porque como nos lo platica aquí nuestra compañera, hasta la precarga de la información está mal, entonces es un problema muy complicado, ¿sale? Pero ¿qué es lo que pasa? Que en enero a muchos contribuyentes los cambiaron de forma automática a reciclo persona moral cuando no tenían que estar en reciclo persona moral, ¿sale? Y entonces pasó que si tú te diste cuenta a tiempo, si tú efectivamente dijiste, oye, ¿sabes qué? Yo no puedo estar en reciclo persona moral porque tengo partes relacionadas o soy socio y accionista de dos empresas al mismo tiempo, entonces ni una empresa ni otra puede estar y el SAT me cambió. ¿Qué tuviste que haber hecho? Bueno, en su momento lo que nosotros hicimos, mandamos una aclaración al SAT, oye, ¿sabes qué, SAT? Yo no tengo que estar, tengo esta situación. Ah, perfecto, no pasa nada, presenta tu modificación y regrésate a título segundo y como si nada hubiera pasado. Pero hay otro grupo de contribuyentes que no se dieron cuenta a tiempo y luego ya el SAT les dijo, no pasa nada, en diciembre te cambias otra vez. Y ese no pasa nada es todo lo contrario, pasa todo. Recuerden los coeficientes promedio del Código Fiscal de la Federación. Y les voy a poner el ejemplo más complicado que hay. Un despacho contable, despacho de contabilidad, asesoría profesional, si se cambió a título de actividad, de reciclo y no tenía que estar allí y se tiene que regresar, el coeficiente de utilidad es del 50% de la utilidad fiscal. Díganme ustedes qué despacho de contabilidad o qué empresa que tenía la obligación de pagar por ajuste anual por inflación y que ahora el año siguiente va a tener que regresarse a título segundo porque no tenía por qué haber estado en reciclo, tiene el coeficiente del 50%. Los coeficientes son chiquitos, son del punto 10, del punto 0.5, del punto 0.4, del punto 12, son coeficientes pequeños, controlados. Y de repente nos encontramos con un coeficiente del 50%. Y eso obviamente, como les digo, es dependiendo de la actividad, ¿cómo se llama? De la actividad que realizas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, chicos? Revisar. Si tú el año que viene, en enero, vas a tener que hacer el cambio a título segundo porque saliste de los ingresos, porque tuviste que aperturar una persona moral y ya vas a tener a un socio en dos personas morales, porque la persona física dueña de la empresa tuvo que hacer actividad empresarial y volver a poner a hacer actividad entre las dos empresas, o si no tuviste que haber estado en régimen simplificado de confianza y ahora tienes que mover la obligación y regresarte a título segundo, por favor voltea a ver el Código Fiscal de la Federación porque ese es el coeficiente que vas a tener que utilizar a partir del pago de enero, ¿sale? Y durante todo el ejercicio 2023, porque vas a tener que presentar tu declaración anual hasta el 2024 sobre título segundo y entonces ahora sí vas a utilizar ese coeficiente. Y si no tenías un coeficiente y ahora ya tienes, porque te asignó uno el Código Fiscal de la Federación, pues ese es el que vas a tener que usar. Si el siguiente año no te sale utilidad, pues vas a tener que seguir usando ese, ¿sale? Entonces, es bien importante que hablemos con nuestros clientes, porque esto es bastante oneroso en tema de impuesto y recuerden que una persona moral emite factura y paga impuesto, emite factura y paga impuesto, ¿sale? Entonces,
hay que revisarlo, hay que hacer los precierres. La siguiente semana en Contateca vamos a tener una clase de precierre fiscal y vamos a ver precisamente cómo es que tenemos que hacer el cálculo para poder hacer la determinación y la comparación de los impuestos, ¿sale? Abran una empresa persona moral nueva, porque prácticamente va a ser de las pocas oportunidades que vamos a tener. La siguiente laminita nos dice que, bueno, el régimen simplificado de confianza va a determinar sus ingresos tal y efectivamente cobrados, deducciones autorizadas efectivamente pagadas, la utilidad fiscal y el porcentaje del impuesto, que es el 30%, ¿sale? Y el régimen simplificado de confianza va a poder deducir compras, devoluciones y bonificaciones siempre y cuando se hayan acumulado previamente. Las inversiones mayores a 3 millones de pesos van a aplicar los mismos porcentajes que ya venían trabajando en título segundo, pero si tu inversión es menor, entonces vas a aplicar los porcentajes especiales que te dicen en el régimen simplificado de confianza, ¿sale? Esto es una visión general, chicos, para efectos de que podamos nosotros tener un panorama completo de cómo es que debemos estar cuidando a las físicas, a las físicas con actividades empresariales y profesionales, a las físicas recicos, a las morales, régimen simplificado de confianza, y a las morales título segundo, porque son muchas situaciones que tenemos que ir contemplando antes de que cierre el ejercicio. Como les digo, hay cosas que en muchas ocasiones ni siquiera les tomamos la importancia debida porque ya lo hacemos como mecánicamente, pero no va por allí. Tenemos que ser muy conscientes con toda la información. Chicos, de mi parte es todo. Les agradezco infinitamente que nos hayan acompañado a esta capacitación y pues bueno, cualquier cosa los vemos en el grupo de WhatsApp y ojalá nos puedan estar acompañando en estas capacitaciones, ¿sale? Les mando un abrazo gigantesco hasta donde están.